Les saludo en el nombre del Señor. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad. Como cada sábado el Señor me da esta oportunidad de poder estar hablando de la palabra del Señor. El tema de hoy, bueno, mi Biblia dice acá, nunca te conocí. Dice acá el tema. Es un mensaje, hermanos, que todos, yo sé que lo hemos escuchado en algún momento. Y también a la vez es un tema donde se está tomando, hermanos, por la parte de que hay mucha gente que muchas veces dice cómo Dios puede usar a ciertas personas viendo a lo mejor sus actitudes de ellos. Entonces aquí vamos a aclarar en parte, hermanos, lo que Dios también me da a mí, en lo que también he estudiado de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en esta noche? No solamente a lo mejor a la persona que cree en el Señor, aquel que sigue este camino, sino que a todo aquel que pueda escuchar este audio, ¿no es cierto?, empiece él a meditar y a ver que, hermanos, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es como cuando nosotros decimos, hay un dicho que se dice, no todo lo que brilla es oro. Entonces prácticamente eso es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra y nos va a decir también a través de su palabra en este día. Y esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, en el nombre del Señor, y le damos lectura como dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo voy a repetir nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios bendiga esta palabra. Como digo, un mensaje muy conocido para aquel que a lo mejor siempre ha estado dentro de una iglesia. Sé que muchos han escuchado esta palabra. Y es una palabra, hermanos, que nosotros debemos de meditarla en nuestros corazones. Porque a la vez, hermanos, nos hace reflexionar a nosotros y nos hace meditar, estaremos caminando, haciendo bien lo que es hacer la voluntad de Dios. El Señor nos bendiga. Hacer cumplir los preceptos, los mandamientos, las leyes que Dios nos ha dejado a través de su palabra, ¿estaremos cumpliendo? El Señor nos bendiga, porque Dios nos dice en este día a través de su palabra, no todo el que me dice, y ahí hay dos puntos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios no es algo, hermanos, que yo lo pueda hacer humanamente, porque humanamente yo no puedo, hermanos, llegar a Dios. Humanamente yo no puedo llevar un evangelio, pero sí hay personas que humanamente siguen a Cristo, pero en su forma, en su manera. Quiero llevarlos a meditar aquí en una reflexión
En Mateos, en el capítulo 25, ya muchos a lo mejor ya saben de qué se trata este capítulo, donde habla de dos tipos de personas. Pero estos dos tipos de personas eran 10. Pero 5 de ellos, dice la Biblia, eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose, dice el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mira lo que dice el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el verso 13 y último: velad pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor nos bendiga. Yo sé que usted le puede sacar una exhortación mejor y leer este capítulo que le acabo de leer yo. El Señor nos bendiga. Pero es de una grande meditación para nosotros, y que nos advierte y nos dice que no por el hecho que yo voy todos los días a la iglesia, que no por el hecho de que yo esté escuchando un mensaje ahora mismo, por ejemplo, o porque yo glorifique a Dios, es porque yo alabe a Dios, exalte a Dios, ya mi vida, hermanos, o yo estoy salvo. Tiene que haber dentro de mí un cambio, tiene que haber dentro de mí un arrepentimiento. ¿En qué forma Dios me prueba a mí? En muchas maneras, y hay muchas formas que Dios nos va a probar si realmente somos hijos de Dios. O somos como aquella higuera que cuando Cristo vino y quiso tomar un fruto de ella, porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Y dice que encontró solamente hojas. Quiso buscar y no había nada. ¿Y qué pasó? En ese momento dice que Dios la maldijo. Y muchas veces hay muchas personas, muchos seguidores que dicen seguir a Cristo, pero usted los ve de lejos y dicen: esta persona realmente tiene de Dios, realmente es hijo de Dios. Pero lamentablemente, como aquella higuera, solamente es hoja. El Señor nos bendiga. Por eso dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor. Eran 10 vírgenes. ¿Ah? Pero la diferencia es que habían solamente 5 de ellas prudentes y habían 5, dice la Biblia, insensatas. Las 10 hacían lo mismo. A lo mejor en la forma de religiosidad, llegaban, se vestían de una forma religiosa, adoraban a Dios de una forma religiosa y hacían las veces como ellos, como todo a lo mejor lo hacemos nosotros al ir a una iglesia. Pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, como dicen muchos,
deja mucho que desear. El Señor nos bendiga. Entonces Dios nos habla a través de su palabra y nos dice en el último versículo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La pregunta es: ¿habrá aceite en usted? ¿Habrá aceite en mí? ¿O seré solamente puras hojas y en mí no hay nada de fruto? Pienso yo, creo yo, o piensa usted y cree usted que al venir Cristo en este mismo instante por su vida, porque muchas veces pensamos que solamente tiene que venir Cristo por su iglesia y estamos esperando su venida, pero Dios puede venir individualmente. Puede venir por usted ahora mismo, en este mismo instante. Puede venir por mí en este mismo instante. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Está usted preparado? Que el Señor nos bendiga. Quiero llevarlo acá a Romanos, en el capítulo 2, el verso 13. Dice acá Romanos 2, verso 13, porque no son los oidores, dice, de la ley, ni los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El Señor nos bendiga. Lo vuelvo a leer, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que, los hacedores, los que hacemos, o el que hace la voluntad de Dios. Esos serán justificados. Esos serán justificados. El Señor nos bendiga. Entonces es importante entender que no es por mi palabrería, no es porque yo sé la Biblia de tapa a tapa, no es porque yo predique muy bien, no es porque lleve una Biblia debajo del brazo, no es porque yo glorifique a Dios. Ya, hermanos, mi vida, hermanos, yo ya me voy a la gloria. Dios ve lo de dentro. Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta. Yo, Jehová, dice, que escudriño y discierno el pensamiento, la intención y todo lo que hay dentro de nuestras vidas. Entonces es importante entender, hermanos, que Dios no quiere apariencia en primer lugar en mi vida. Y que donde yo esté pueda ser la luz para aquellas personas que dicen, pero ¿cómo ese Dios le puede usar? ¿Pero cómo ese Dios puede profetizar? Yo le he visto a esa persona que va todas las tardes con una Biblia debajo del brazo. Mire cómo es, cómo habla, cómo se comporta con los compañeros, cómo es con su prójimo, cómo es con sus jefes. Entonces tengamos cuidado, tenga yo cuidado. Entonces yo le quiero decir a usted, amigo o amiga que a lo mejor ha dicho esta palabra, no sé, cómo empiezan, hermanos, a hablar. Por ejemplo, acá en Romanos, en el capítulo 2, mire lo que quiere decir acá, en el verso 24. Porque como está escrito, voy avanzando rápido porque mi tiempo también es muy breve. Como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros mismos. El Señor nos bendiga. O sea, el nombre de Dios es blasfemado, hermanos, por causa de nosotros mismos. En otras palabras, es criticado, es difamado. Se burlan, hermanos, hasta de nosotros mismos, se burlan de la iglesia, se burlan del evangelio mismo por causa de nosotros mismos, porque nosotros tenemos la culpa de lo que muchas veces pasa alrededor de las iglesias. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga para poder entender la palabra de Dios. Este es un tema a lo mejor más extenso. Yo lo estoy dando muy breve acá, porque mi minuto solamente
como digo, es muy cortito. Son muy cortitos mis minutos. Pero lo que quiero hacerle entender a usted, tanto al alma que escucha siempre la palabra de Dios, y aquel amigo que a lo mejor quiere llegarse al Evangelio, porque muchos dicen, para ser como esto, mejor me quedo donde estoy. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Muchos dicen, para ser como estos cristianos, mejor me quedo donde estoy. Pero yo te digo, no. Mira a Cristo por encima de todas las cosas. Lee la Biblia y ve lo que Él hizo por ti mismo. O mira por lo que Dios te ha dado hasta este día, te ha dado vida, te ha dado salud, te ha guardado de esta pandemia, de este virus que hay en el aire. Te ha dado a lo mejor esposa, te ha dado hijos, tienes un trabajo. Entonces hay motivos por qué debemos darle gracias a Dios. Tanto en todo tipo de iglesia y religiones van a haber gente que va a blasfemar el nombre de Dios. Porque así lo dice la palabra de Dios. Que por causa de nosotros mismos, como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros mismos. Quiero leerle una nota, y dice acá, sé sensible, dice, ante la realidad de que según vivas, así será el honor y la gloria que tributes a Dios. Mediten lo que estoy leyendo. Sé sensible ante la realidad de que según vivas, así será el honor y la gloria que tributes a Dios. ¿Qué honor, qué gloria le hemos dado a Dios hasta este momento con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser? Usted dará la respuesta. Yo daré la respuesta. O el reproche y la blasfemia que arroje sobre su nombre. ¿Se da cuenta usted? La palabra de Dios, hermanos, es clara. La palabra de Dios siempre a nosotros nos va a hablar una que otra verdad y ella nos va a traer, hermanos, siempre a la luz. Y quiero terminar acá, si es que alcanzo, hermanos, alcanzo a terminar este tema. Dice acá Santiago 1, referente a lo que estábamos hablando anteriormente, de ser oidores. El Señor nos bendiga, porque eso es lo que quiere Dios. No solamente que seamos oidores, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Usted tiene un alma que salvar, amigo, amiga en el Señor. Usted tiene un alma que salvar. En usted hay un cuerpo, hay un alma y hay un espíritu. Y ese espíritu que está en usted vuelve a Dios. Y es el alma la que va a definir dónde va a ir a parar. Que Dios le bendiga. Pero sed hacedores, dice, de la palabra. Nuevamente Santiago acá nos vuelve a hablar. Romanos hablaba acá casi de lo mismo. Y Santiago nos vuelve a hablar de lo mismo otra vez. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Mírese al espejo y vea qué va a pasar. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así son muchos los que miran este espejo espiritual. Lo toman, a lo mejor alguien está escuchando, pero luego se va a olvidar. Es lo mismo lo que está diciendo la palabra acá. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria sea al Señor. Va a ser bienaventurado. O sea, usted con todo lo que usted hable de la palabra de Dios, cuando lo miren a usted, van a decir, ese verdaderamente es hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Esa es verdaderamente hija de Dios.
Entonces, al decir esa palabra, esa persona está glorificando a Dios, está exaltando a Dios. Pero cuando hablan, dice, mira, y este no es hijo de Dios, mira lo que está haciendo. Está blasfemando, está tirando hacia abajo el nombre de Dios. El Señor nos bendiga. No está glorificando a Dios, sino que está crucificando nuevamente el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Y miren, y termino con esto, el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, se cree que es hijo de Dios y que alaba y que exalta y hace muchas cosas, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Que Dios bendiga esta maravillosa palabra en nuestros corazones y que Dios pueda hacernos entender, a mí en primer lugar, a mí, yo como predicador, que yo tenga cuidado en lo que yo haga, porque Dios un día también por mis palabras me va a juzgar. Y termino, hermanos, con el mensaje de hoy, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que va a decirle al Señor al final. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero decirte, hermanos, amigo, que escuchas, que las virtudes que hay en mí, los dones, los talentos que Dios entregó a mi vida, eso no me va a salvar. No, sino la real unión que haya entre Dios y mi vida. Cómo yo he actuado con mi prójimo, cómo yo he actuado ante la sociedad, cómo yo he actuado con mi esposa, cómo yo he actuado con mis hijos, cómo yo he actuado con mis compañeros de trabajo, cómo yo he sido con la sociedad. Eso es lo que a mí realmente Dios me está mirando y está viendo si yo soy una persona que amo, respeto, que tengo misericordia, que hay una persona que perdona, que no guarda rencor por siempre. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que hay una humildad, que hay una sencillez. Bendito y alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga y que este mensaje pueda hacer vida en mi corazón y como en cada uno de aquellos que han escuchado. A lo mejor era para más extenso este mensaje, pero para otra oportunidad el Señor nos dará también para seguir hablando de él. Que Dios te bendiga. Bendiciones.